Saludos a todos, aquí estamos en otro encuentro dentro de este espacio de Alquimia Dorado. Hoy para conocer una técnica sencilla que va a permitir abrir nuestros sentidos, experimentar la vida con mayor intensidad, generar en nuestro mundo interno una sensación de pertenencia hacia toda la existencia y por consiguiente liberarnos de ciertas búsquedas que fortalecen ese, vamos a decir, mito de la felicidad. Así es que, como digo, una técnica para abrir y experimentar la vida a través de nuestros sentidos. Pero antes de ello, quizás aclarar, entender, reflexionar sobre ciertas búsquedas de ciertas tradiciones, de ciertas corrientes, de ciertas filosofías, incluso de ciertas religiones, a la hora de alcanzar esos ideales que pueden estar vinculados a la realización espiritual. Habíamos visto en, los encuentros iniciales de este grupo esta experiencia del pez koi, de cómo habita en un estanque junto con otros peces koi, donde realiza una vida, vamos a decir, en un estado ordinario de conciencia, donde su mente, pues utiliza los mismos códigos a la hora de interactuar con el resto del colectivo, pero que dentro de esta estructura, dentro de este hábitat, bien pudiéramos reconocer ciertos individuos que no encajan de forma natural, como que algo tienen en su mundo interno que los hace diferentes, y eso los lleva a buscar esto que hablamos de ese viaje hacia la puerta del dragón. Un viaje que a veces comienza sin tener mucha conciencia de hacia dónde vamos o verdaderamente qué es lo que estamos buscando. Simplemente sabemos y reconocemos que ese entorno donde nos encontramos no nos resuena, no nos hace sentido, y consideramos que la vida tiene que ser algo más de todo eso, puesto que a nosotros no nos llena, no nos genera esa sensación de plenitud. Hay como una inquietud de buscar algo más. Ese viaje comienza, habíamos hablado en otros encuentros, por ejemplo, esta experiencia, del buey de Lao Tzu, donde hablamos de ciertos procesos, de ciertas etapas que vamos a encontrar en este viaje del pez koi hacia la puerta del dragón. Pero lo cierto es que habíamos conversado de que hay una transformación en las ideas, en las creencias, cuando uno realiza este viaje espiritual, cuando uno realiza este viaje de autorrealización, cuando uno va hacia el encuentro de sí mismo como auténtica esencia o con su auténtico ser, cuando uno busca esa totalidad o esa conexión con la unidad, vamos a decir que va dejando atrás, como digo, ciertas creencias, o va dejando atrás ciertos paradigmas que ciertas escuelas, ciertas tradiciones ofrecen como una realización última. En ese sentido, podemos observar algunas tradiciones, no hace falta mencionarlas, pero sí sabemos que hay algunas tradiciones que, por ejemplo, nos dicen que la percepción sensorial es un engaño, que uno se queda atrapado en esa experiencia sensorial y que uno vive como en una mentira a través de los sentidos. Eso hace que busquen, por así decirlo, como cerrar esa experiencia sensorial. Buscan como retraer esos sentidos y, llevar la atención hacia adentro, hacia un silencio que sí vamos a reconocer es necesario y lo abordaremos desde otra perspectiva, pero que no implica o no conlleva el cerrar esa experiencia sensorial. Es decir, que dentro de esta dualidad bien pudiéramos entender que va a haber un movimiento de apertura donde vamos a conectarnos con la vida a través de nuestros sentidos, y va a haber un movimiento, vamos a decir, como inverso, donde nos vamos a encerrar en nosotros mismos a la hora de conocernos y no tanto a la hora de aislarnos de ese entorno que nos rodea. Entonces vamos a entender la experiencia sensorial como un equilibrio o como un eje donde nos podemos sostener a la hora de
enriquecer nuestra vida, a la hora de generar unas mayores sensaciones de plenitud, a la hora de intensificar las experiencias que como humanos tenemos. Es decir, que cuando abrimos nuestros sentidos, la vida adquiere un mayor grado de intensidad. La vida la absorbemos a través de los 5 sentidos y logramos enriquecer nuestra propia experiencia. A día de hoy vemos que en el mundo del marketing, a la hora de vendernos cualquier cosa que nos vendan, hablan de experiencias, ya sea la experiencia de tomarse un café, la experiencia de tomarse un helado, la experiencia de ir a un restaurante, la experiencia de estar tumbado frente a una playa, la experiencia de leer un libro, de escuchar música, todo es una experiencia. Nos hemos dado cuenta de que el consumir cosas, a día de hoy ya casi no se discute que realmente no es una fuente de felicidad, y empieza a asociarse esa felicidad con ese tipo de experiencias. Evidentemente, las experiencias buscan generar un impacto que inevitablemente está asociado a estos sentidos, es decir, que es un impacto sensorial, y ese impacto, pues se busca que ocurra por más de un sentido. Es decir, que cuando uno va a disfrutar de un helado, pues se acompaña de una música, se acompaña de una decoración, se acompaña quizás con unos aromas. Es decir, que la experiencia no es solamente el sentido del gusto a la hora de consumir ese helado, a la hora de experimentar ese sabor del helado, sino que va más allá, ¿no? Es una experiencia mucho más envolvente. Es decir, que utilizamos o estamos uniendo diferentes sentidos a esa experiencia, que bien se la pudiéramos atribuir a uno de ellos con exclusividad, pero por más que pongamos toda nuestra atención en ese sentido, no podemos obviar que las experiencias que vivimos como humanos, pues están inmersas en esa captación de la realidad sensorial a través de esos 5 sentidos. Luego pudiéramos asociar o hablar otro día de los sentidos extrasensoriales o de todo aquello que mencionamos a través de la parapsicología. Pero lo cierto es que esa experiencia sensorial ocurre a cada instante, pero nuestra atención quizás no ha aprendido a poder discernir, ¿no?, entre todo ello, y pues o generamos un mayor grado de porcentaje a la hora de vincularnos a través de los sentidos, por ejemplo a través de la vista. Hay gente que a lo mejor lo puede hacer a través del olfato, a través de la escucha, pero como colectivo nos hemos dado cuenta de que es la vista la que, pues nos atrapa, ¿no? Se dice que todo entra por esa mirada, por esa vista. Es decir, que hay cosas que nos las comemos con los ojos. Ese sentido como que se ha priorizado por el resto. Sabemos que otros mamíferos, otros animales, otras especies, otras razas, pues quizás no sea ese sentido el que utilizan para relacionarse con el exterior, pero vamos a decir que en términos generales es un sentido que para nosotros se ha quedado como como en una prioridad, como en un absoluto. Y a la hora de experimentar la vida a través de los otros sentidos, pues nos cuesta, vamos a decir, como absorber la belleza, como decía, como esa profundidad que habita en cada uno de ellos, y a la hora de escuchar una música pues no reconocemos todos los instrumentos que están ahí o todo ese movimiento sonoro, ese paisaje sonoro que se encuentra en esa música, en esa canción, en esa partitura. A la hora de ir a por las texturas, pues tocamos los tejidos, pero no vamos por la vida tocando las cosas y experimentándolas como cuando éramos niños, que todo lo tocábamos, todo nos lo llevábamos a la boca. Queríamos absorber todo eso a través también de ese sentido del tacto, a través de ese sentido del gusto. Es decir, que hay ciertos elementos que los hemos ido perdiendo, que los hemos ido como discriminando, porque ese sentido de la vista, se ha ido posicionando por delante de todos ellos.
Entonces en la práctica o en la técnica de hoy sí vamos a poder, bueno, pues darle importancia, vamos a decir, como por igual a todos los sentidos, y vamos a regresar, ¿no?, como a un comportamiento con la vida a través de todos ellos y no a través de uno en particular. Y curiosamente, independientemente del sentido que estemos utilizando, se dice que hay cosas que nos huelen mal, ¿no? Cuando queremos hacer un negocio, cuando queremos llegar a algún acuerdo con alguna persona, es como que esto no me huele bien, ¿no? Y quizás en lo consciente no estamos identificando un mal aroma, ¿no? Pero algo de nuestro subconsciente quizás sí está identificando que hay una energía que para nosotros pues no es agradable, y la identificamos a través del sentido del olfato y decimos esto no me huele bien. O por el contrario, hay algunas experiencias que decimos me dejó un mal sabor de boca, ¿no? Es como esa experiencia en relación a otra persona quizás no pasó por la experiencia sensorial del gusto, pero a la hora de explicarlo o a la hora de incluso nosotros mismos de entenderlo, nos damos cuenta de que utilizamos esa expresión de no me ha dejado un buen sabor de boca, como si lo hubiéramos disfrutado a través de ese sentido. Quizás nuestro subconsciente sí logró percibir ese sabor en la saliva, por ejemplo, ¿no?, a la hora de estar en contacto, a la hora de estar hablando, a la hora de mantener esa relación, ¿no? Es decir, que hay ciertos elementos que nuestro subconsciente es capaz de rescatar, pero que nuestra parte consciente no ha aprendido, por así decirlo, o no se ha dado el tiempo o el espacio para poder identificar, y por consiguiente pues hay muchas cosas que pasan en esta realidad que no se registran en esa parte consciente, y a veces, aunque abramos los ojos y vayamos mirándolo todo, pues pudiéramos decir que somos ciegos en un mundo sensorial, puesto que no tenemos el hábito de absorber la realidad a través de esos 5 sentidos con intensidad. Otro elemento a considerar en esta percepción sensorial, en esta conexión natural, porque al fin y al cabo, bueno, pues no podemos obviar de que somos mamíferos y como un animal nos relacionamos con el entorno desde esa conexión más elemental. Cuando ponemos sobre esa conexión elementos sociales, culturales, cuando, bueno, metemos otro tipo de elementos, nos damos cuenta de que a la hora de relacionarnos con la vida, ya no es tanto una relación sensorial, ya no es tanto una relación natural, sino que empieza a construirse una relación psicológica, una relación ideológica, una relación, bueno, pues intelectual. Es decir, que utilizamos palabras que creemos que entendemos en una conversación, pero no nos paramos a preguntarnos si esa palabra tiene el mismo significado o esa persona le da el mismo valor que yo le estoy dando. Utilizamos el lenguaje para comunicarnos y sin darnos cuenta los objetos, animales, plantas, lugares, los etiquetamos, y incluso cuando hablamos de ello, pues a veces no hay un componente emocional, no hay un componente sensorial en todo ello. Es decir, que hablamos con ello y parece como si quedara vacía esa experiencia que estamos intentando transmitir. Más allá de que tengamos cierta facilidad de narrativa o tengamos ese arte de la poesía, le damos tanto valor a las palabras, a su significado, que nos alejamos o nos distanciamos de aquello a los cuales nos estamos refiriendo. Es decir, cuando mencionamos un árbol, incluso lo describimos, no estamos acompañando esa experiencia sensorial en esa descripción, ¿no? Es como que se queda, como decía, como vacía de toda esa experiencia, y nos damos cuenta de que es el intelecto el que se está relacionando con ese objeto a través de esa palabra. Y a la hora de comunicarnos, pues transmitimos conceptos, transmitimos ideas, transmitimos significados, pero en realidad no estamos transmitiendo esa experiencia sensorial, puesto que como no la hemos percibido en términos conscientes, pues nuestro cuerpo a la hora de hablar de algo, pues digamos que no vibra, no tiene esa resonancia de esa experiencia por la que hemos pasado y estamos intentando compartir. Es decir, que
Todo esto pudiéramos decir que facilita ese proceso, ¿no?, de inversión en la máquina, en el mundo digital, puesto que eso que la tecnología no tiene, pues nosotros hace tiempo hemos empezado como a no utilizarlo. Entonces nos sentimos cómodos en ese contexto porque no sentimos que, o no echamos en falta, digamos, como esa experiencia sensorial. Quizás el sabor en la comida, pero después de un tiempo, aunque yo sepa que ese tomate es transgénico y que ya no sabe como el que sabía el de la huerta, pero hace tanto tiempo que no como un tomate de huerta que ya no tengo la memoria, el registro de ese sabor. Entonces esa experiencia sensorial va desapareciendo y a la hora de adentrarnos en ese mundo digital, de alguna forma será cómodo hacerlo porque no extrañaremos esa experiencia sensorial, puesto que hace tiempo que ya no la vivimos. Aún así, como decía, buscamos experiencias en nuestra vida, consumir experiencias, como hablaba hace un rato, y esas experiencias necesitan generar un fuerte impacto. Si yo voy a la experiencia y la experiencia no tiene ese fuerte impacto, pues es como que aquello que he invertido, el tiempo, la energía, el dinero, es como que no ha merecido la pena porque no he recibido ese impacto de esa experiencia. Entonces, empezamos a consumir experiencias que nos generen un impacto para que nuestro cuerpo vibre, para que nuestro cuerpo, vamos a decir, como que reaccione, ¿cierto?, para salir de esa cotidianidad o para salir de esa rutina en la que nos encontramos, y esa experiencia, cuando nos ofrece ese impacto, algo en nuestro mundo interno se despierta y vamos a decir que a poco más nos sentimos nuevamente vivos. No tenemos esa sensación de esa rutina, de esos hábitos repetitivos que bien pudiéramos atribuírselos a una máquina, ¿cierto? Esa experiencia a la hora de impactarme me da como la posibilidad de volver a llenarme de todo eso y volver a sentirme vivo dentro de esta experiencia humana. Así es como nos estamos haciendo poco a poco dependientes, ya no de objetos, ya no somos consumo, no realizamos un consumo material, sino que empezamos a realizar un consumo de experiencias. Y empezamos a buscar ese consumo de experiencias porque hemos perdido esa conexión sensorial de la que hablaba, y por consiguiente la vida en sí misma ha dejado de ser una experiencia. Ahora necesito experiencias encapsuladas, necesito experiencias condensadas, necesito experiencias, vamos a decir, artificiales, porque ya no tengo esta experiencia natural. Me he desconectado tanto de esa experiencia instintiva, de esa experiencia sensorial, que necesito que alguien construya una experiencia que me genere un impacto y que me vuelva a generar o a despertar esa sensación de plenitud, de gozo, de como decía, de sentirme vivo. Entonces, como os decía, vamos a entender que este concepto de espiritualidad no tiene por qué estar unido al cerrar nuestra experiencia sensorial. Es más, si aceptamos la espiritualidad como un reconocimiento sincero de lo que verdaderamente somos, vamos a aceptar al cuerpo como el vehículo de esta experiencia humana y no como la cárcel que nos impide retornar a un paraíso ficticio o ilusorio. Es decir, que también en ese viaje del pez Koyes hacia Puerta del Dragón, en esos primeros encuentros que estuvimos desarrollando, vimos cómo las creencias se van trascendiendo las unas a las otras hasta que de alguna forma aceptamos con naturalidad este concepto de la espiritualidad, incorporando una no dualidad, es decir, que no vamos a separar nuestro cuerpo físico terrenal de este concepto del alma o de la esencia espiritual. Este concepto, vamos a decir, del Tao, viene a aceptar que esta naturaleza, esta manifestación física, biológica, corporal, sensorial, es divina, y que este concepto de paraíso no está en otro lugar
insustancial o en un lugar imaginado o soñado, sino que nos encontramos en su interior y que venimos aquí, podríamos decir, como un propósito, a aprender, a experimentarlo con mayor intensidad, aprender a conocerlo y por consiguiente reconocerlo con mayor intensidad y por consiguiente no vivir con esa separación, no vivir con esa dualidad, no vivir con pues esa distancia entre el cielo y la tierra, que lo único que genera pues son todos estos movimientos que de forma inconsciente buscan esa unidad, pero que la buscan en un territorio intelectual, en un territorio incluso teológico, que quizás si no se cuestiona y se pone en duda, pues nos llevará a un horizonte o nos llevará a una experiencia donde seguiremos echando en falta algo que va a ser esa naturaleza que nos da la posibilidad de experimentarnos en plenitud. El hecho de rechazar al cuerpo, el hecho de rechazar esta naturaleza o este entorno como ese paraíso, pues hace que vayamos en búsqueda de todo ello como si no lo tuviéramos, como si no estuviera esa creencia de, pues del pecado original, esa creencia del habernos, digamos, como caído o haber sido expulsados de ese paraíso, pues hace que uno esté buscando volverse aceptado en ese paraíso, uno esté buscando liberarse de todo eso. Hay ciertas estructuras en nuestro inconsciente que guardan esas memorias y muchas de nuestras decisiones como colectivo, pues lo que hacen es intentar acercarnos a todo eso que consideramos que no tenemos o que consideramos que no encontramos o que no somos, y por consiguiente ese camino, esa búsqueda de ese iniciado en términos colectivos pues queda lejos de poder ser, vamos a decir, consumado, terminado, realizado. Es decir, que ese camino del héroe en términos colectivos está muy lejos de poderse disolver y poderse darse cuenta de que a donde nos llevaba ese mito o a donde nos llevaba ese ideal era hacia un encuentro de nosotros mismos, y cuando miramos ahora sí hacia adentro nos damos cuenta de que ese aspecto mamífero se encuentra en nosotros y que cuanto más lo aceptamos, más vamos a encontrar esa conexión con esa intensidad que buscamos en esas experiencias artificiales y que de forma natural encontramos en estos entornos. Vamos a darnos cuenta de que es aquí donde nos sentimos en confianza, en seguridad, en tranquilidad. Vamos a reconocer esto como nuestro propio hogar y ya no va a necesitarse de un movimiento nuevamente ideológico, incluso político o económico, donde haya que salvar al planeta por una serie de conflictos que hemos ido generando a raíz de este tipo de creencias de las que estamos conversando. Entonces, cuando nos aceptamos a nosotros como seres naturales, cuando nos relacionamos con la vida de forma natural, con esa intensidad, ese cuidado aparece por sí solo. No tiene que ser, digamos, impulsado por un movimiento, como digo, que puede ser ideológico, político, económico. Ni siquiera tiene que surgir a raíz de vernos a nosotros mismos como disonantes de ese entorno, sino que se construye de forma natural por ese vínculo amoroso que a través de los sentidos construimos en relación a este hábitat donde nos encontramos. Así es que pudiéramos decir que este es como el reto de la vida: aprender cada día a conocer un poco más cómo somos nosotros en nuestra propia naturaleza, como individuos, como colectivos, cómo es ese entorno donde nos desarrollamos, donde vivimos, donde experimentamos, y generar un vínculo sin esa sensación de separación, es decir, pudiéndonos permitir a nosotros mismos experimentar ese vínculo de pertenencia hacia la vida, hacia la existencia.
De esa forma vamos a soltar, bueno, pues no solamente muchos mitos o muchas creencias, sino también muchas sensaciones que se despiertan a través de todas ellas y que nos impiden experimentar esa vida en plenitud, y eso nos lleva, como estábamos hablando hace un rato, a generar nuevas experiencias que nos impacten para por un ratito inhalar profundamente y bueno, pues darnos a nosotros mismos incluso la sensación de que merece uno estar vivo y estar en la vida, aunque luego regresa, se sale de esa experiencia que acaba de disfrutar, de esa experiencia que le acaba de impactar, y esa sensación de profundidad no se sostiene en ese cotidiano, no se sostiene bueno, pues en esa vida diaria que uno transita, y nuevamente empieza como el anhelo, como la sensación de querer o de necesitar una nueva experiencia. Y bueno, pues como decía, así nos estamos construyendo a nosotros mismos esa necesidad, ahora ya no de consumidores de productos, de objetos, de bienes materiales, sino consumidores de experiencias. Y como esas experiencias las imaginamos, las desarrollamos, las soñamos, las visualizamos, las recreamos desde esta desconexión de la que estamos hablando, pues esas experiencias necesitan de recursos que van a ir agotando, por así decirlo, todo aquello que consideramos que no es como renovable, es decir que bueno, pues el agua, el aire, los recursos de la naturaleza, si nos damos cuenta, esa búsqueda de nuevas experiencias nos lleva a nuevos horizontes, nos lleva a nuevos lugares, nos lleva a idear nuevas maneras de generar ese impacto en nosotros. Y para sostener todo eso, bueno, pues antes hacían falta fábricas que produjeran, bueno, pues artículos, objetos, todo aquello que consumíamos, por así decirlo. Y ahora, bueno, pues se requieren, ¿no?, de intervenir en ciertos lugares para acomodar, ¿no?, para dar esa seguridad, para dar esa tranquilidad, para ofrecer esa experiencia que estamos buscando. Y como es una experiencia que está aislada de eso que es natural, pues necesita de todo un artificio que inevitablemente, para poderlo sostener y para poderlo construir, pues nuevamente nos vamos, ¿no?, a esa parte trasera, ¿no?, y sacamos todos esos recursos y agotamos, ¿no?, zonas de esos recursos, por así decirlo, que son naturales, pero que a la hora de sacarlos de esos contextos, pues se convierten en un recurso ahora artificial para ofrecer en esa experiencia. Si reflexionamos sobre todo esto, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene mucho sentido el ir hacia allá, puesto que al fin y al cabo, si estamos utilizando esos recursos que son limitados para generar esas experiencias, va a llegar un momento que esas experiencias no van a poder, digamos, sostenerse o desarrollarse, y de ahí que a la hora de preguntarse ¿y cómo lo vamos a hacer?, pues aparece todo ese mundo del metaverso, aparece toda esta posibilidad de meterse en realidades virtuales, en construir un avatar con el cual vivir experiencias. Y como son experiencias que están vinculadas a, vamos a decir, a este telencéfalo que tenemos, pues esas conexiones neuronales, esa experiencia neuronal que nos ofrece, ¿no?, ese tipo de, bueno, pues de entornos virtuales o de experiencias virtuales, pues el cerebro llega a un momento en que las acepta como válidas, como reales, y las empieza como a interiorizar como parte de esa realidad. Y así es como nos vamos alejando cada vez más de este entorno natural, no solamente como hábitat, sino también de este envase natural, biológico, orgánico, que poco a poco, bueno, pues se va a sentir cada vez más inadaptado en ese entorno artificial, se va a sentir cada vez incluso más enfermo dentro de ese entorno artificial. Y para poderlo sanar, para poderlo adaptar, quizás no sea el proceso en términos biológicos el recurso que se elija, sino que sea un proceso pues también tecnológico. Y pues nos damos cuenta que la robótica, la inteligencia artificial, todo este concepto de quién soy,
si el quién soy lo describe un psicólogo o la psicología, pues automáticamente ese modelo psicológico se puede reproducir en este otro modelo, vamos a decir, como biónico, y vamos a sustituir ese envase natural por un envase artificial, siendo que voy a poder conservar mis recuerdos. Ahora ya no voy a necesitar un dispositivo externo, porque ya bueno, pues ese nuevo cuerpo al que puedo acceder, obviamente ya sabemos cómo funciona esa dualidad en términos de recursos, ¿no? Y de posibilidades, pues habrá quien acceda a un tipo de envase tecnológico y habrá quien no pueda acceder a un tipo de envase tecnológico, y a lo más que pueda acceder pues será algún tipo de mejora, ¿no? Podemos ver, ¿no? cómo se va a traducir, bueno, pues esta desigualdad que a día de hoy podemos reconocer en nuestras sociedades, pues luego podríamos proyectarlas y verlas también en ese otro tipo de sociedades. Y bueno, el caso es que poco a poco vamos saliéndonos de esa relación natural, poco a poco nos vamos alejando de ese entorno natural, y sin darnos cuenta pues nos estamos metiendo en ese contexto artificial que también poco a poco pues nos llevará a explorar otros contextos que no son este hogar, que no son este hábitat, y que a lo mejor pues para vivir en ellos pues necesitaremos incluso aire artificial, agua artificial, es decir, todo producido, por así decirlo, en un laboratorio, y cuando nos queramos dar cuenta pues seremos dependientes de nosotros mismos a otro nivel, ¿de acuerdo? A un nivel donde, bueno, pues eso que podemos denominar vida, pues en términos filosóficos se pudiera llegar a cuestionar. Entonces, si no queremos, por así decirlo, como ser consumidores de esas experiencias, si queremos tener nuestras propias experiencias que nos impacten, que nos llenen, que nos hagan sentirnos plenos, vivos, necesitamos incorporar en nuestro estilo de vida, bueno, pues estas técnicas que estamos viendo en el grupo, que ya vimos, esa respiración. Bueno, pues si no hay un manejo de nuestra respiración, a la larga van a pasar cosas en términos de salud, porque el cuerpo va a generar, bueno, pues una desarmonía, ¿no? Y va a generar ciertos procesos de compensación que se van a traducir en ciertas patologías. Ya hablamos de esa relajación profunda, de esa relajación REM, de cómo podemos hacer ese reset, de cómo el cuerpo puede revitalizarse en esa relajación profunda o en ese sueño profundo que cada vez se va perdiendo más, cada vez se acortan las horas de sueño. Hablas con las personas y antes de las 12, 1 de la noche quizás no están dormidas, y más tarde de las 6, 7 de la mañana tampoco están despertando. Entonces ya estamos hablando de sueños de 5 horas, donde cuando pones ese, bueno, pues digamos como esa mirada en ese sueño profundo, pues no hay como una sensación, ¿no?, de haber descansado, de haber rejuvenecido, de haberse revitalizado. Es como que los sueños empiezan a ser un poquito, vamos a decir, como más livianos, más superficiales, y el cuerpo no llega, ¿no?, a ese estado profundo de relajación, de sueño, de inactividad, en este caso mental, para poder destinar una energía, bueno, pues a mantener o a preservar su propio equilibrio. Entonces, la necesidad de esa relajación profunda de la que hablamos, o de ese sueño profundo del que mencionábamos. Y bueno, pues también, como hablamos al principio, pues el día de hoy poder experimentar la vida de forma consciente a través de todos los sentidos, ¿ya? Y que esa experiencia sensorial la podamos ir incorporando en nuestra vida cotidiana, puesto que los sentidos están ahí presentes en todo aquello que hacemos. No vamos a necesitar irnos a ningún lugar, llevarnos ningún cojín, poner ningún tipo de música, ningún tipo de incienso, es decir, la percepción sensorial está ahí, ¿ya? Y lo que sí podemos aprender es cómo a manejar nuestra atención para depositarla en cada uno de los sentidos, y el día de hoy poder aprender una técnica que va a incorporar los 5 sentidos, dejando una sensación de tranquilidad interna, de relajación, o una sensación de silencio mental, una conexión, como decíamos, de forma natural, despertar, ¿no?, esa naturaleza que hay en nosotros, y poco a poco ir regresando también a una vida que para nosotros sea natural. Es decir, que si nos conectamos
con nuestra naturaleza, si nos conectamos con la naturaleza, pues nuestra vida también va a ser natural y vamos a poder identificar aquellos elementos que son artificiales y por consiguiente, bueno, pues vamos a poder de alguna forma, bueno, pues rechazar esa influencia y preservar, darle valor a esta experiencia biológica, orgánica, aprendiendo evidentemente cada vez a conocerla mejor para, bueno, pues disfrutar de la belleza que ofrece, ¿no?, esta experiencia humana. Así es que para el día de hoy vamos a, como digo, a hacer una técnica de meditación. Vamos a poder ponerla en práctica en cualquier contexto. Hoy vamos a empezar con los ojos cerrados, que quizás, bueno, pues facilite un poquito más la transmisión de la técnica como tal, pero el orden de los sentidos, vamos a decir que puede ser aleatorio, cada uno puede encontrar el suyo, y si por ejemplo fuéramos caminando, pues a lo mejor el sentido de la vista, como vamos a hacer el día de hoy, no lo vamos a tener los ojos cerrados, sino comenzaríamos con ellos abiertos, pero ya conociendo la técnica, pues no vamos a tener problema en ponerla en práctica mientras caminamos, recorriendo algún sendero, recorriendo, bueno, pues algún lugar, incluso la ciudad, porque ahí también hay una experiencia sensorial y por más prejuicios que tengamos hacia todo esto que llamamos artificial, pues dentro de lo artificial se encuentra lo natural y si nos permitimos relacionarnos desde esa naturaleza vamos a poder rescatar la naturaleza que hay dentro de esa artificial. Si, bueno, pues desterramos de nosotros esa conexión natural, pues cuando estemos dentro de ese artificio, pues no lo podemos identificar y esa parte de nosotros le va a costar sentirse parte de todo eso. Entonces vamos a comenzar buscando un lugar cómodo, una postura cómoda, una postura que, bueno, pues nos deje o nos dé la posibilidad de estar estos 5 o 10 minutitos que vamos a estar el día de hoy, pero luego cada uno evidentemente puede alargar la técnica o la práctica como tal. Entonces esa postura que sea cómoda para que el cuerpo, bueno, pues no genere esas sensaciones molestas que nos lleve la atención ahí y nos, vamos a decir, distraiga del objetivo como tal de la técnica. Entonces una vez que hemos encontrado esa postura, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a conectar con nuestra respiración. Una respiración abdominal, lenta, rítmica, profunda. Y desde ahí vamos a visualizarnos al interior de una burbuja que nos aísla, nos protege, nos cobija. Al exterior de la burbuja se quedan pensamientos, preocupaciones, miedos, todo tipo de distracción. Y al interior de la burbuja, vacío, silencio. En el lugar que nos encontramos, podemos llevar la atención al sentido de la escucha y sin emitir ningún juicio sobre aquello que escuchamos, vamos a percibir cómo los sonidos llegan y cómo los sonidos se van. Vamos a abrir el sentido de la escucha y vamos a percibir todos esos sonidos que se encuentran en ese lugar donde estamos realizando esta práctica, donde estamos experimentando este presente. Al mismo tiempo, y manteniendo la atención en la escucha, vamos a incorporar el sentido del tacto. Así que vamos a tomar conciencia de esas sensaciones corporales, de ese contacto de la ropa sobre la piel, de ese contacto en esa superficie donde estamos sentados o tumbados. Vamos a percibir el aire en nuestro rostro, todas esas sensaciones que percibimos a través del tacto. Vamos a tomar conciencia de que están ahí, de que están presentes, generando un constante diálogo a través de ese sentido del tacto
y que ahora nos vamos a permitir escuchar y sentir en profundidad. Sin perder la percepción de la escucha y ese sentir de las sensaciones a través del tacto, vamos a incorporar el sentido del olfato. Vamos a buscar esos aromas que se encuentran en ese lugar donde estamos, quizás aromas vinculados a un champú, a un detergente, a un suavizante, quizás el aroma de la ropa, incluso de nuestro propio cuerpo, el aroma de la casa, de la sala donde estamos, el aroma del entorno en el que nos encontramos. Vamos a mantener y a sostener la atención en el sentido de la escucha, permitiendo que los sonidos vengan y se marchen. Vamos a percibir las sensaciones corporales a través de este sentido del tacto. Y al mismo tiempo vamos a reconocer esos aromas que nos envuelven. Y manteniendo esos tres sentidos despiertos, activos, percibiendo a través de ellos, vamos a incorporar el sentido del gusto. A la hora de absorber las experiencias, esas experiencias generan una sensación interna y esa sensación interna genera un tipo de sabor que podemos percibir en nuestra propia saliva. Es decir, que nos podemos conectar con este presente y mover nuestra lengua al interior de nuestra boca para activar esa secreción salivar y experimentar quizás el sabor que tiene esta experiencia, el sabor que tiene este momento. Podemos buscar ese sabor en esa saliva y como se tratara de un alimento podemos tragarla sabiendo que va a ser nutritivo, pues nos estamos alimentando de toda esta experiencia que estamos viviendo. Incluso si recordamos una experiencia pasada, bien pudiéramos rescatar ese sabor, bien pudiéramos rescatar esos aromas, bien pudiéramos rescatar esas texturas, esos sonidos. Es decir, que aunque nuestra parte consciente no estuvo ahí presente en todo ello, si esa experiencia generó un impacto en nuestro mundo interior, vamos a poder conectarnos con ella y a poder volver a absorber esa experiencia sensorial que allá vivimos. Pero el día de hoy estamos en este presente y este presente tiene un sabor particular y ese sabor lo podemos percibir en nuestra propia saliva y alimentarnos de esa experiencia, de este presente. Así que saboreando este momento, saboreando este presente, saboreando esta experiencia, disfrutando de sus aromas, de sus texturas, de sus sonidos. Vamos a incorporar el sentido de la vista, pero antes de abrir los ojos, vamos a entender que cuando miramos a los objetos, a las personas, animales, plantas, nuestra mente tiene la tendencia a hacer algo con todo ello.
Así es que para evitar que nuestra mente se active y genere pensamiento, vamos a depositar la atención en el sentido de la vista por 1-2 segundos y vamos a cambiar el foco de atención de nuestra mirada. Es decir, que vamos a comenzar a mover, a transitar con nuestra mirada de objeto a objeto. Vamos a mirar un objeto durante 1-2 segundos y vamos a cambiar la mirada a mirar otro objeto durante 1-2 segundos. Los movimientos no tienen que ser bruscos, pueden ser sutiles, pero sí percibiendo que cambiamos el foco de atención de nuestra mirada. Así es que cuando estemos preparados, manteniendo nuestra escucha en alerta, manteniendo esa percepción de las sensaciones del cuerpo a través del tacto, manteniendo esa apertura a la hora de identificar los aromas, los sabores. Vamos a abrir los ojos y vamos a mirar un objeto durante 1-2 segundos y vamos a cambiar el foco de atención y vamos a mirar otro objeto durante 1-2 segundos y volveremos a cambiar durante 1-2 segundos y así nos acostumbraremos a mirar durante 1-2 segundos diferentes objetos para que nuestra mente pueda mantenerse en silencio y podamos seguir percibiendo los sonidos, las sensaciones de las texturas, los aromas, los sabores y ahora lo que nuestros ojos captan de este momento presente. Y manteniendo esta sensación de calma, de relajación, de tranquilidad, de paz, manteniendo esta percepción sensorial, es que nos permitimos regresar a ese estado ordinario de atención, de conciencia. Sabiendo que nuestros sentidos están ahí para absorber el momento presente. Así que podemos tomar la decisión de quizás practicar con un sentido durante todo un día y ver cómo nos relacionamos con la vida a través de ese sentido. Si ese sentido nos indica por dónde ir, nos facilita tomar decisiones, cuando nos huelen bien las cosas, nos atraen y nos dirigimos hacia ellas. Cuando hay aromas que son desagradables, pues el cuerpo directamente genera como un intento de alejarse. Cuando hay algo que no nos gusta o que tiene un sabor desagradable, todos podemos recordar ese movimiento de cuando éramos niños, de cómo quitamos la cabeza, cómo levantamos el brazo, como para decir que no queremos. Las sensaciones, cuando el cuerpo experimenta sensaciones agradables, hay relajación, hay tranquilidad, hay confianza. Cuando esas sensaciones no son agradables, se genera tensión, nos ponemos en alerta, suben los niveles de estrés. Así que podemos quizás darle valor a todos los sentidos, ponerlos en práctica como diaria y poder absorber esta vida, esta experiencia humana a través de todos ellos, dejándonos que esta vida cada vez entre más en nosotros, sin proyectar nuestras ideas, sin proyectar nuestros juicios, sin proyectar nuestras creencias, aceptando ese momento presente tal como es, sin emitir ningún tipo de juicio, sin poner etiquetas
sin valorar, sin medir o pesar, aceptándonos a nosotros mismos tal como somos, aceptando la vida tal como es y permitiéndonos cada día un poquito más experimentarla con mayor profundidad, con mayor sinceridad, con mayor honestidad, con mayor naturalidad. Así es que si queremos liberarnos de todo ese artificio de nuestra vida, la práctica de la contemplación sensorial es una maravillosa herramienta para regresar a nuestra propia naturaleza y para volver a disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo encuentro.